Yo les dejé dos PDFs que son la historia, las dos primeras historias que vamos a ver de la fotografía. Déjame ver si tengo los PowerPoint. ¿Se ve mi pantalla? Ok. Él es Joseph Niepce. Se puede decir que por él tenemos lo que sería la fotografía, pero no como la conocemos, sino como, como algo que fue visible y pudo ser tangible y puesto en una hoja al fin, sin dibujar, sino que fue meramente proceso químico, llamado como el padre de la fotografía. ¿Cuál fue el primer logro de Joseph Niepce en la historia de la fotografía? Pues Niepce es reconocido por crear la primera fotografía permanente conocida y llamada Vista desde la ventana en Legras. Obtuvo la primera imagen fotográfica de la historia en 1826, pero no se conservó, más que solo están en las cartas que le escribía a su hermano sobre cómo salía cómo salía el proceso, le escribía el proceso. Eran fotografías en negativos lo que salía, pero nadie le interesaba la fotografía en negativo. La gente estaba acostumbrada al el proceso. No sé si ustedes usaron el proceso algún día cuando eran ustedes más jóvenes, calcado. Bueno, se calcaban las cosas, miren. En ese tiempo se utilizaban estos equipos y en vez de fotografía eran dibujos que salían a la base de unos calcos que se trabajaban. Un par de años después, ya en 1827, obtuvo la imagen directa en positivo, sacrificando de este modo la reproducción de la imagen, que solo sería única, una imagen única, no habría más, porque a veces podría haber hecho doble, pero no podía, porque en ese tiempo no se hacía el negativo, que el negativo se utiliza para hacer todas las copias positivas, lo cual él utilizó para eso betún de Judeas, que es fotosensible, este que está aquí, a la cual él tuvo que exponer esta imagen que están viendo aquí, que es vista de la ventana, que aquí se ve el techito, ven, por 20 minutos. Ustedes saben que son 20 minutos poniendo una imagen para que saliera esto, porque antes se trabajaba así. Fue la mezcla de aceites y puesto sobre papel, la imagen resultó que se fijara en ese aceite para que entonces saliera la primera fotografía impresa en positivo. Se dice así, positivo, porque no se trabajó en un negativo para después sacarla, sino que fue una positiva, o sea, no había más copia, no había para hacer más copia. La principal limitación de la primera heliografía de Nier requiere tiempos de exposición extremadamente largos, de horas, incluso días. ¿Ven? ¿Qué tipo de imagen producía el proceso de heliografía de Niepce? Era una imagen directa, o sea, positiva. No se podía sacar una doble, una copia. El proceso ese que trabajó Niepce
se le llamó heliografía. Todavía no era la fotografía actual porque necesitaba muchos proyectos. Él se asoció con la persona que estamos viendo al lado, que sería Luis Daguerre. En ese tiempo, él buscaba lentes y él fue donde los Chevalier, que eran los encargados de muchos de los cristales. Y ahí fue que Chevalier le presentó a Daguerre y Daguerre se interesó en su trabajo. En ese momento, Daguerre intentó diversos modos de asociarse con Niepce, hasta que en 1829 consiguió firmar un contrato de, de constitución para hacer una sociedad, a la cual se quería llegar a revelar un avance y un desarrollo y comercializar el invento. Pero lamentablemente, a los 69 años, si no me equivoco, el 5 de julio de 1833, falleció Niepce. ¿Y qué pasó? Pues Daguerre siguió el proceso y lo hizo público después en 1839. Con solo Daguerre como creador fue el resultado del desinterés del hijo de Niepce, quien negoció todas las patentes que había hecho Niepce con Daguerre, para que entonces Daguerre hiciera todo y se llevara el crédito de todo. Sin embargo, en 1841 publicó un libro de la que se dio su valor en la historia a sus padres por el invento de la fotografía, en verdad de la heliografía, ante las maniobras realizadas por Daguerre para ocultar el trabajo de Niepce. ¿Qué importancia tuvo la heliografía en la historia de la fotografía? Sentó las bases para el futuro desarrollo de la fotografía, demostrando la posibilidad de fijar una imagen de forma permanente. Lamentablemente, el que se llevó todos los créditos por eso fue Luis Daguerre, a tal punto que entre los 72 científicos de Francia se pusieron los apellidos de todos ellos en la Torre Eiffel. Si algún día van a Francia y van a la Torre Eiffel, se van a dar cuenta que el nombre de Daguerre está en una de las esquinas, si no me equivoco, del lado derecho. Profesor, ¿usted fue a la Torre de Francia? ¿No llegó? Nunca llegaste. No, pero abajo no llegaste a ver nada de los nombres. Era ese tiempo que estaba. Solo se quedó con el título del padre de la fotografía. ¿Qué les pareció la triste historia de Joseph Niepce? A ver, ¿qué dicho le pueden decir a Niepce si estuviera vivo? Un buen dicho. Bueno, pues la plata, él quería plata y se vio. Ajá, exacto. No lo valora. Así son los hijos. No valoran a veces. No valoran esas cosas. Y todo lo que hizo el invento se fue para la porra. Gracias a que estaban los libros y las notas que se escribieron, se pudo declarar que él logró eso, que Joseph Niet logró eso. Porque si no hubiera estado ni escrito ni nada de eso, ¿qué hubiera pasado? Nadie hubiera sabido y todo el mundo hubiera dicho que fue Daguerre. Ven, es, es muy importante saber dónde uno mete esas cosas, es dónde invierte y todo.
documentar, grabar, asesorarse, porque a la hora de crear cosas siempre hay un vivo que quiere hacerse de las cosas que uno crea. Así que eso tiene mucho que ver con la historia y la avaricia que hubo en ese tiempo, porque lo hubo. Ok, como vimos, Niepce francés, ¿verdad? De lo que es la fotografía. Vamos a ver lo que es también otro francés a la cual ya vimos un poco de él allá, pero esta vez vamos a ver la cara de lo que hizo Daguerre. Louis Jacques Daguerre, pintor, inventor francés, pionero de la fotografía, nació en Cormely, París, y una familia burguesa. Ya con eso ya le estoy diciendo que tenía un plata. Su padre fue un clérigo que no contaba con grandes recursos, pero económicamente tenía muchas, y así que recibió una educación básica a los 14 años. Le tuvo que aprender a valerse por sí mismo. Fue difícil, pero su franca inteligencia usando su actitud para los dibujos. Daguerre empezó como practicante de arquitecto en eso. Denme un momentito, chicos, que voy a hablar con una profesora. Ok, de la línea arquitectónica para que vean que Daguerre también en lo que estaba en la línea arquitectónica. Sus contribuciones, ¿cuáles fueron? Contribuyó con el diorama de Daguerre en su interés por la fotografía, en la parte muy estructural para lo que serían las obras o teatros. Él lo fue considerado uno de los hombres más importantes del teatro, o sea, tenía dinero. ¿Vieron lo que hizo? Los trabajos que hacía en eso. Seguimos. Déjenme ponerlo en grande, que no. Louis Daguerre puso sus ojos sobre otros proyectos, contactando a su compatriota Niepce y le propuso una alianza para realizar varios proyectos. Uno de ellos, el perfeccionamiento del procedimiento de fijación de una imagen para reducir los tiempos de exposición y obtener imágenes con más nitidez. Daguerre era un pintor y cada vez había más demandas por teatros, así que él sacaba mucho lo que sería la parte de pintor, más que de la línea arquitectónica. Antes de esta situación era necesario crear algo más rentable. Así que Daguerre demostró más brío en lo que hizo Niepce, adelantó muchos de los pasos, faltaban cosas por terminar, eran indispensables perfeccionar el invento. Como Niepce murió a los 69 años, él quedó encargado del trabajo y con un contrato firmado por el hijo, como ya sabemos, él se encargó mucho de lo que sería el desarrollo de el daguerrotipo. Continuó trabajando incansablemente, obteniendo mejoras en su método, reduciendo el tiempo de exposición de 20 minutos que le demoraba a Niepce a solo 10 minutos en 1837.
Su procedimiento fotográfico, al que le llamaron daguerrotipo, lo hizo público en 1839. En ese tiempo, no sé si se ve ahí, ven la que está aquí en la esquina, que las personas tenían un palo y agarraba las cabezas. No sé si lo ven ahí. Hay una película que sale eso para que lo vieran. Bueno, eso es que se mantenía las personas quietas porque no podían las personas moverse porque era mucho tiempo, 20 minutos a la hora de tomar una fotografía era demasiado tiempo a la cual ibas a tener que estar estático y la imagen tal vez no iba a poder salir. Así que inventaron esos bastones en la parte de atrás para que pudieras mantener la cabeza quieta mientras se tomaba la foto. Por ende, muchas de esas se tomaban las fotografías y las personas no salían reídas porque era mucho tiempo a la hora de tomar esas fotografías. eh, Ese tiempo no podían reírse. Su uso no tardó en hacerse famoso. En esos años, y en París vendió más de medio millón de daguerrotipos. Al poco tiempo, Luis empezó a comercializar la primera cámara con el manual de procedimientos. Gracias a su notable éxito, el gobierno francés decidió premiarlo y otorgarle una cantidad de dinero por su invento. Daguerre recibía 6.000 francos anuales y Agnieszka solo 4.000. A su muerte, la viuda recibió la mitad de la pensión, peor aún, la mitad. Aunque la técnica era innovadora, tenía unas dificultades. La afectación a la luz del fotógrafo, ya que los vapores de mercurio eran muy tóxicos. O sea que el fotógrafo en ese tiempo era muy complicado, ya que morías temprano por tantos químicos. Pese a todo ello, los daguerrotipos eran utilizados masivamente para los fotógrafos porque ofrecía una imagen positiva como un detalle extremadamente fino. Además, hasta luego, profe, que fue el nacimiento de los fotógrafos ambulantes. ¿Qué tipo de imagen producía el daguerrotipo? Igual a la de Niecks, una imagen única, detallada sobre una placa de cobre plateado. ¿Ok? Daguerre murió el 10 de julio de 1851. ¿Qué reconocimiento recibió Daguerre? Bueno, ya sabemos qué fue. ¿Qué efecto en la sociedad? Respuesta: revolucionar la forma en la que se capturaban y compartían las imágenes, donde inició a la era de la fotografía popular. ¿Vieron? Aquí, si ven al lado derecho, esta era una hoja en la cual daba Daguerre para el proceso, cómo se llevaba el proceso químico para llevarlo. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todo el proceso. Era una caja grandísima la cual se trabajaba, pero daba unas imágenes hermosas. Vamos a hablar claro. Lo único malo que no había como repetirla, tenías que repetirla de nuevo. Pero era uno de los procesos más bellos que hay. Después van a venir otros, pero este fue un proceso muy bonito. Como todo no es color de rosa, a veces yo lo digo que el ser humano inventa
a veces para mal o no sé, para bien, pero al tener la oportunidad de tomar una fotografía y tener esa fotografía, de guardar un recuerdo, qué bonito, ¿no? De la historia, pero no. ¿Qué inventaron algunos enfermitos? Fue tomar fotografía de muertos. En ese tiempo, los seres queridos después de que han muerto es algo que pueda parecer morboso en la actualidad. Sin embargo, en la Inglaterra victoriana, eso era una forma de honrar a los difuntos. Era algo muy extraño. La verdad, esa gente estaba enferma. Aquí, si ustedes ven, miren la niña, aquí hay una que falleció. Aquí, si ustedes ven, está la hija de ellos que falleció. Y acá está la niña que tiene en sus brazos que falleció. Y tomaban esas fotos para mí un poco muy morbosas en ese tiempo. Aquí curiosidades de lo que sería de la fotografía en daguerrotipo. La foto de Billy Key fue vendida en una subasta de 2.3 millones de dólares hecha en daguerrotipo. Y bueno, Chevalier también sacó su propia cámara de fotografía ese tiempo. Al ver la historia de él, a mí esta parte que sí, que es de aquí, esta parte que está aquí, no sé, pero para mí, él le tenía plata. Yo no creo que él haya encargado mucho de lo que sería eh, él solito que creó eso. Para mí otras personas más le ayudaron, pero como él se hartaba de que él era el que lo hizo, vamos a dejarlo ahí. Porque este proceso a la cual de 20 minutos a 10 minutos trabajándolo en ese tiempo, en 1837, él solo trabajando eso no creo que haya sido, pero lastimosamente el mundo quedó la historia, pues, y así se tiene que contar. Y cómo quedó el daguerrotipo generando millones y millones de dinero para eso. ¿Qué les pareció? ¿Verdad? Para que vean. Dime, Yasmin. Ajá, ok. En ese tiempo, para ver, en ese tiempo no se podían hacer copias, ok. No había copia. De un negativo tú puedes sacar una copia, pero no podías, de un negativo puedes sacar una copia. ¿Qué se podía hacer en ese tiempo para ver? Eso lo dimos en tipografía. Ah, pero lo dimos en tipografía con los tipos.
los colores inversos. A la hora de que, a la hora que el fotógrafo Niepce logró hacer una foto, no la pudo hacer en negativo. Tenía que ser positivo. O sea, puso el betún de Judea. Mira, Marily, viejo el viento y sopla. Y a mí, porque eres así con barbaridad. La, bueno, miren, miren, esto, si ustedes olieran esto aquí que yo tengo, esto huele a mercurio. Miren, déjenme poner en la pantalla. Oye, pero la idea es que sea grande. Voy a tener que desconectar aquí. Esto huele a rayos, porque ha pasado mucho tiempo, pero esto era un negativo. Esto lo vamos a ver cuando lleguemos a la historia de Kodak. Pero miren, este era un carrete, a la cual el carrete se le podía poner esto. Había miles de fotos aquí, solo que el proceso químico va fluyendo y miren cómo va. ¿Ven? El proceso que se trabajó, Niepce no tenía negativo, Yasmin, era directo. Con, una, con el aceite de Judea, él lo puso en una cámara oscura con un huequito a la cual solo le entraba poca luz y tenía que eh, esperar como 20 minutos, 25, para que pudiera recuperar lo que estaba afuera. Eso es un proceso, por eso le llaman proceso positivo, que no hay negativo, o sea, y no se pueden sacar varias copias, es una sola. Tú has visto cuando te hace, cuando un proceso, para ponérselo así aquí, un proceso positivo, a la cual podemos trabajar, miren, a la cual yo puedo sacar varias copias, ¿ves? Yo hago esto y yo hago miles de copias de eso. Pero adivina, para lo que hacía Niepce no había cómo sacarle copia. No había cómo sacarle copia. ¿Ves? Solo era una vez que podías hacerlo. Si no, tenías que repetir todo el proceso otra vez. Esto que le voy a enseñar aquí es, miren, ¿la ven ahí? Esta es una cámara francesa. Funciona, para que sepan. Nadie que no funciona. Aquí están los puntos a los cuales puedes trabajar. Y todavía puedes tomar fotografía.
Aquí le puedes poner la velocidad. Miren. Lo único que esto se le llama fuelle. El fuelle es lo que va como una cuerina. Tú ves que la levantan así, pues esa era una cuerina. Pero claro, el tiempo la destruyó y ya no tiene la cuerina. ¿Ven? Pero esta es francesa. Aquí era donde donde sacabas y metías el para revelar. ¿Ven? Se no ¿Ven? Era genial. Pero claro, aquí no había ningún botón ni que. No, no, no sé. Aquí había una pieza, si ven aquí hay una pieza, todavía hay otra pieza. Esto solo es como una estructura todo, en ese tiempo. Todavía faltaban más estructuras, por supuesto que ya no existe. Pero entonces aquí era donde hacías el tiro. Tú ponías a la persona y ella supuestamente la, montabas esto y tú le decías, sonría, chac. Miren cómo se abrió el obturador y ahí se mantenía el tiempo necesario para que cerrara. ¿Lo ven ahí? Se ve el huequito, ¿eh? Ya después de ahí, ya tú lo apagabas. No es que tú lo apagabas como tal, sino que ya tú, mira, aquí tú le dabas el diafragma si lo querías más abierto o más cerrado, dependiendo. Todo lo tenía esa cámara adentro. ¿Ves? Ya se cerró. Dependiendo del tiempo, ven, no había nada y miren, qué genial, ¿eh? Miren cómo se abre y cerrar. Ahí está. Él tiene su tiempo. ¿Cómo vamos a tomar una foto si no hay cómo revelar? Necesitas betún de Judea, eso se encuentra en una droguería y si imagínense nosotros vamos a comprar eso, no es así de nadie que por qué ustedes van a utilizar eso. Pues, después ustedes se imaginan. Pero bueno, para mí es una belleza, una obra de arte creada. En verdad los franceses yo no sé qué le pasó, eran los precursores y no sé, si no sé, pues vamos a ir viendo la historia, vamos a ir viendo la historia cómo pasó en todo esto y cómo los franceses ahora no tienen que ver nada con las cámaras, cuando ellos fueron los precursores de las cámaras. Así es la vida. Pero vamos a ir viendo paso a paso. Ok, trabajo de cada uno, de Nieves como de Daguerre, quiero que me hagan 10 preguntas que ustedes harían y le hacen su respuesta y una pequeña historia corta. Cada una le vamos a hacer eh, un, un tríptico no un flyer porque es muy chico, un folleto, como un folleto, un tríptico. Ahora voy a hacer un ejemplo en la casa y se lo envío para que vean qué vamos a hacer. ¿Ok? De cada uno. ¿Estamos claros? Y nos la vamos a pasar para el otro lunes. Para el otro lunes. Acuérdense que ¿cuándo es el viernes, no? Damos clases. El viernes voy a poner los primeros proyectos de Photoshop para que vean cómo vamos a usar Photoshop. 10 preguntas de Dagger y 10 preguntas de Nieves que ustedes harían como
No, 10 y 10, 10 de Daguerre y 10 de Niepce. Póngase en el papel de profesores. ¿Qué preguntas le harían a sus estudiantes de Niepce y Daguerre? Pueden ayudarse también con inteligencia artificial, pero no mucho y investiguen antes de locuras que saca esas cosas, porque a veces inventa locuras de años que no son. Ok, denle pues, que pasen buenas noches, descansen y nos vemos el viernes. Chao, hasta luego. David, David, no vamos a revelar nada, porque después nos vamos a volar con ese poco de químico y después me llama Sebastián que estoy haciendo yo con ustedes. Pues, y estoy haciendo droga, después piensa que estamos haciendo éxtasis. David, eso es ilegal ya. Muchos de esos químicos son ilegales ya. ¿Qué tú vas él está acostumbrado. Es que mercurio. Entonces hay que trabajar con mercurio. Y encerrado para que salga el proceso en cristal. Te da una picazón, te da como una picazón, comienza a picarte aquí. No, cuando tú respiras eso, yo no sé por qué la garganta una vez te va agarrando y es cáncer de una vez. Leche, sí, hay que tomar. Sí, es verdad lo que se puede sobrevivir. Cada vez que salen de esos laboratorios tienen que tomarse un litro de leche, si no se muere. El químico que uno huele así, parece eso, chuzo, que fuerte. Eso no son como, porque eso estaban preparados para la fotografía, pero ya no, ahora son solo procesos químicos. La química, pues la utiliza. Hay que preguntarle a los, vas a quedar haciendo fentanil y te van a meter preso. Sí, 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 estamos mal, estamos mal. Hey, denle, cuídense. Buenas noches.